un pequeño recorrido desde la zona de alta tecnología en Ra'anana. El día de ayer, Naftali Bennett, primer ministro de Israel, visitó a Putin en Moscú. Algunos datos importantes que creo que solo aquí podemos resumir. El primero, la noticia se dio en Israel exactamente cuando terminó Shabbat. A pesar de que la reunión llevaba ya casi 2 horas, en Israel la noticia se publicó solo terminando Shabbat. Pero ¿quién publicó la noticia? No la publicó el Estado de Israel de manera oficial, fue el Kremlin quien publicó la noticia. Ojo, es el Kremlin quien accedió a cuidar el respeto al Shabbat para que se publique esta noticia en todo el mundo. Segundo dato importante, tanto Naftali Bennett, primer ministro de Israel, como Zeev Elkin, quien fue el traductor y quien ha acompañado incluso en gobiernos anteriores a Netanyahu en las visitas con Putin, también es un judío religioso, ambos respetan Shabbat. Para poder transgredir el Shabbat el sábado, hay que de verdad dedicarse a asuntos de vida o muerte. ¿Y cuáles son los temas que trataron en esa reunión? Tema 1, y esto es muy interesante. Todos los titulares de todos los periódicos ayer mencionaban que uno de los puntos principales era la necesidad de Israel de que los judíos tanto de Rusia como de Ucrania sean protegidos. Es algo increíble. Segundo tema importante, lógicamente, la posible paz o mediación que puede tener Israel para finalizar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Tercer punto, una de las capitales más interesantes hoy en día para Israel es Viena, y es que está el acuerdo nuclear con Irán a punto de firmarse entre Irán y las potencias. Es un tema trascendental para Israel y la posición de Rusia es importante. Siguientes puntos importantes. Esta visita se dio con un aviso previo a Estados Unidos, aviso previo a las grandes potencias de Europa, y no solo es que se les dio aviso, sino que Naftali Bennett viajó en un avión privado del Mossad de Israel hacia Moscú, vía el espacio aéreo de Turquía. Turquía tuvo que ser informado. Curiosamente, va a haber una llamada entre el presidente de Turquía y Putin en estos días, negociación interesante. El miércoles viaja Itzhak Herzog, presidente de Israel a Turquía, en una visita que no se ha dado de manera oficial en más de 20 años. Y otro punto importante es que Naftali Bennett, después de más de 3 horas y media de reunión con Putin, viajó a Alemania y también tuvo llamada con el presidente de Francia y con el presidente de Ucrania. Señores, en este país, en este pedazo de tierra, se están dando cosas impresionantes. Y ojalá sea Israel el que tenga el privilegio de llevar a la paz en el mundo y que todos tengan seguridad. Hoy llegan por lo menos 3 aviones de refugiados judíos a Israel. Gente sin papeles, gente sin ninguna información, gente identificada en las fronteras de Ucrania en diferentes países, llegan hoy en Israel después de recibirlos, cantarles, darles de comer, etc. Empieza la recopilación de papeles para todos ellos. Jóvenes en Israel se han despertado 2 de la mañana incluso de los diferentes movimientos juveniles para ir al aeropuerto, cantar y recibir a todos esos judíos que están llegando. Es algo increíble, es un orgullo ser judío hoy en Israel. Buenos días a todos.